La magnitud de la naturaleza. Cada uno de sus elementos y los cauces de sus aguas nos muestran tanto su belleza como la fortaleza de la misma. Dentro de estas presencias se guardan vidas, leyendas y conocimientos milenarios, de los cuales se desprenden muchas historias que incluyen mitologías, pero también relatos que nos siguen sacudiendo hasta nuestros días. Uno de estos cauces es el del río Rin, en las afueras de la ciudad de Bingen, en Alemania. En sus bordes se encuentra una torre de piedra del siglo X, que lleva una leyenda macabra asociada a su estructura aún de pie. Es la historia del arzobispo de Maguncia, llamado Hato II, quien en el año 970 mostró en época de hambruna su avaricia y miseria, pues aumentaba sus tesoros de forma injusta y cruel. Hato de Mainz tenía un granero lleno de comida, pero no compartió ni un solo grano para los hambrientos pobres, sino que trató de venderlos a precios tan inflados que la mayoría no podía permitirse. Los campesinos se enfadaron y planearon una rebelión, por lo que Hato II ideó un truco verdaderamente maléfico. Prometió alimentar a las personas hambrientas y les dijo que se reunieran en un granero vacío y esperaran ahí hasta que él llegara con comida. A los campesinos les invadió la alegría y acudieron al granero para esperar su llegada. Una vez que el granero estaba lleno, Hato II ordenó que las puertas del granero se cerraran para luego prenderle fuego. Una vez que el arzobispo regresó a su castillo, fue asediado por un ejército de ratas. Para escapar de los roedores buscó refugio en la torre que se encuentra en la isla en medio del río. Los ratones le siguieron, devorando las puertas de la torre, siguiéndolo hasta el segundo piso y finalmente devorándolo vivo. De este hecho se quedó el nombre de la Torre de las Ratas. Hay quien duda que esta historia aplicara al personaje o a su antecesor, Hato I, pero la historia trascendió los siglos dentro de lo imaginario popular de esa región. La otra leyenda surge de otra construcción. Esta se encuentra a las orillas del lago Derg, en Irlanda. En esta isla, rodeada de una atmósfera algo sombría, según dijo San Patricio, uno puede ser testigo de sus propios pecados, de sus propias faltas y acercarse aún más a su fe. En un escenario misterioso en donde se encuentra un inquietante jardín circular, ciénagas, montañas asociadas a los ángeles y a los demonios, así como un aire cargado de misticismo que invita a la reflexión interior y a la meditación. Es el purgatorio de San Patricio, en donde miles de peregrinos llegan cada año y en donde se cuenta que hace ya más de 1500 años, San Patricio se vio obligado a hacer penitencia después de haber enfrentado a los druidas, a los que él consideraba como paganos. Los hizo desaparecer también de esta isla y se quedó en ella una temporada, viviendo entonces extrañísimas experiencias, en donde dice pudo ver cómo era el purgatorio. Cabe decir que aquí existe una profunda cueva a la que tuvo acceso y que para él era la propia entrada al inframundo. Estas historias acuáticas y misteriosas se sumaron a un extraño sueño que se dice que Carl Jung contó a su amigo Sigmund Freud, en donde relata lo siguiente. Me encontraba en una casa desconocida para mí que tenía 2 plantas. Era mi casa. Yo me hallaba en la planta superior. Allí había una especie de sala de estar donde se veían bellos muebles antiguos de estilo rococó. De la pared colgaban valiosos cuadros antiguos. Yo me admiraba que tal casa pudiera ser la mía y pensé, no está mal. Pero entonces caí en que todavía no sabía qué aspecto tenía la planta inferior. Descendí las escaleras y entré en la parte baja. Allí todo era mucho más antiguo y vi que esa parte de la casa pertenecía aproximadamente al siglo XV o XVI. El mobiliario era propio de la Edad Media y el pavimento era de ladrillos rojos. Todo estaba algo oscuro. Yo iba de una habitación a otra y pensaba, ahora debo explorar toda la casa. Llegué a una pesada puerta que abrí. Tras ella descubrí una escalera de piedra que conducía al sótano. Bajé y me hallé en una bella y abovedada sala muy antigua. Inspeccioné las paredes y descubrí que entre las piedras del muro había capas de ladrillos. La argamasa contenía trozos de ladrillo. Ahora mi interés aumentó.
Observé también el pavimento, que constaba de baldosas. En una de ellas descubrí un anillo. Al tirar de él se levantó la losa y nuevamente encontré una escalera. Era de peldaños de piedra muy estrechos que conducían hacia el fondo. Bajé y llegué a una pequeña gruta. En el suelo había mucho polvo y huesos y vasijas rotas, como restos de una cultura primitiva. Descubrí 2 cráneos humanos semidestruidos y, al parecer, muy antiguos. Y entonces me desperté. Se cuenta que las supuestas interpretaciones que ambos dieron a este sueño crearon diferencias que terminaron por separar definitivamente a los dos personajes. Pero, ¿por qué asociar estos lugares antiguos y sus historias con un sueño? Porque esto, junto con los crujidos del papel pintado de las paredes por la noche, inspiraron a Lovecraft a escribir Las ratas en las paredes. Además, se vincula con los mitos de Cthulhu, ya que hacia el final del relato el personaje principal dice lo siguiente. El ruido no era tan lejano y rápidamente comprendí qué era. Se trataba de una nueva estampida de endiabladas ratas, siempre a la búsqueda de nuevos horrores y decididas a que las siguiera hasta aquellas cavernas del centro de la tierra, donde Nyarlathotep, el enajenado dios carente de rostro, aúlla en la oscuridad, secundado por 2 flautistas amorfos e idiotas. En esta referencia a Nyarlathotep, la siguiente después del texto del mismo título, la entidad parece tener muchos de los atributos del dios Azathoth. Esta narración fue publicada en 1924 en Weird Tales, haciendo alarde desde que se dio a conocer de su condensación, su ritmo narrativo, su impresionante clímax y su mezcla de horror y patetismo, haciendo uno de los cuentos más importantes de Lovecraft. Pero, ¿de qué habla dicho escrito? La historia se desarrolla en el año 1923 y es narrada por el descendiente de la familia de la Poor, quienes se mudaron de Massachusetts a su finca ancestral en Inglaterra, conocida como Hexham Priory, que ahora está en ruinas. Para consternación de los lugareños cercanos, trajo de vuelta al priorato con su restauración, mostrando claramente su ignorancia de la espantosa historia asociada con el lugar. Después de moverse, el protagonista y sus gatos, especialmente su gato negro favorito llamado Negrito, escuchan a ratas corriendo detrás de las paredes. Después de muchas investigaciones e incluso sueños repetitivos, descubre que su familia ha mantenido una especie de fortaleza subterránea durante siglos y que ha estado comiendo personas, incluso ahora, para alimentar a toda una generación de ganado humano, y algunos incluso se han degradado. Esto apenas es una aproximación al cuento, pero te invitamos a sumergirte en sus párrafos y descubrir la oscura profundidad que puede abrirte las puertas a mundos que te generarán quizás terror, pero probablemente la más grande curiosidad hacia el universo complejo de seres que quizás surjan de algo más poderoso que la imaginación de un escritor que por algo sigue causando pesadillas.